para nuestra última clase de la semana. Vale. También para ustedes, ¿no? Sí, también ya lo. Buenas tardes, Dan, Javier, Solot, Buenas tardes. Aranza. Hola, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Aranza. Tres minutos esperamos y comenzamos, por favor. Hola, profe. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, jóvenes. Comenzamos nuestra clase, jóvenes. Buenas tardes a todos. Dos anuncios muy breves.
A más tardar hoy en la noche a las 10, recibirán en su correo electrónico las claves de acceso a la plataforma donde podrán encontrar y descargar todos los materiales de estudio con los que les apoyaré en los temas de nuestro curso. Discúlpenme que me haya retrasado un poco. Es por el arranque de todos los semestres y que debemos atender diferentes actividades. Hoy, a más tardar a las 10, estarán recibiendo esas claves y ya podrán acceder al sitio donde está este material de estudio que tienen a la vista, el que vimos ayer sobre la introducción al curso, y donde encontrarán también los PDFs con las actividades a realizar durante todo el semestre. Segundo, como van a tener acceso a estos materiales ya este fin de semana, la actividad semanal que suelo dejar por tema, la vamos a trasladar para la próxima semana. Para la próxima semana, terminaremos de ver este tema de la unidad 1, que es el operaciones con conjuntos. También lo llevaremos para su término la próxima semana y pondremos la primera actividad. He visto en el calendario que tenemos para este semestre que el tiempo nos lo permite. Y quisiera que este tema en el que nos vamos a apoyar para varios otros temas en el curso lo viéramos con detenimiento. Entonces, no va a haber actividad esta semana. La primera actividad será para la próxima. Dicho esto, jóvenes, comenzamos nuestra clase. Voy a retomar mi exposición a partir de los conjuntos especiales. Ya los empezábamos a abordar el día de ayer. Bien, estos conjuntos especiales son los más comunes, los más útiles en nuestro curso. Conjunto universo. Nos dice la definición que es el que contiene todos los elementos posibles dentro de una aplicación particular. Y nos dan el ejemplo 1. El ejemplo 1 nos habla que el conjunto universo, en una encuesta que se llevó a cabo, son los habitantes de la ciudad de Nueva York. Los habitantes de la ciudad de Nueva York es la condición, es la característica, el atributo para ser parte de este conjunto universo. Nos dice el PDF que en ese conjunto universo, dentro de ese conjunto universo, nos podemos encontrar otros conjuntos. En el caso de este ejemplo 1 que tienen a la vista, nos dice, como se trató de una encuesta, hubo habitantes de la ciudad de Nueva York que fueron encuestados y otros que no participaron en la encuesta. Pero ambos conjuntos, los encuestados y los no encuestados,
forman parte del conjunto universo que se caracteriza, que lo define el hecho de que sean habitantes de la ciudad de Nueva York. Inmediatamente pasamos a la definición de lo que es el complemento de un conjunto. S nos dice el material de estudio, pero puede ser cualquier otra letra mayúscula. El conjunto complemento es el conjunto constituido por todos los elementos del conjunto universo que no son miembros de S. El complemento del conjunto S se denota como S', S apóstrofe. La S con una apóstrofe, también la podemos llamar S'. Les voy a poner el ejemplo del grupo 201, LCDA 201. El conjunto universo de ese grupo serían los alumnos inscritos en el grupo 201. Ese es el conjunto universo. Dentro de ese conjunto universo tenemos, vamos a decir, el conjunto S. Los alumnos varones. ¿Cuál sería el complemento de ese conjunto? Las alumnas mujeres. El conjunto de los varones es el conjunto S. El conjunto de las mujeres es el complemento del conjunto universo formado por los alumnos del grupo 201. Bien. El ejemplo 2 se refiere a lo que les comentaba de los encuestados y no encuestados de la ciudad de Nueva York. Quiero que pongan su atención en el ejemplo 3, jóvenes. En el último minuto de la clase de ayer, traté de hablarles de la importancia del conjunto de los números reales. ¿Alguien por ahí recuerda qué son o quiénes integran, qué números integran al conjunto de los números reales? ¿Alguien de ustedes por ahí recuerda haberlo visto, abordado, estudiado en algún otro momento? Pues el conjunto de los números reales y los racionales y los irracionales. Bien, los racionales y los irracionales. ¿Alguien más? Bien, jóvenes. Sí, como dijo Javier, los números racionales y los irracionales son números reales. Además, decimos, los números reales es el conjunto universal de los números. Es decir, todos los números que podemos localizar en la recta numérica. La recta numérica sí la deben recordar. Ahí se localizan los números positivos, los números enteros, los negativos enteros y los negativos fraccionarios. Y también, como dijo Javier, los números racionales y los irracionales. ¿Cuáles son esos números racionales? Los que podemos representar en un decimal
y también en un cociente. Ejemplo, 0.75 es un decimal que también podemos representar en un cociente igual a 3/4. Se puede expresar en una razón. El cociente es una razón. Por eso se les llama números racionales. Son parte del conjunto de los números reales. También mencionó Javier los irracionales. ¿Cuáles son esos números? Aquellos, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2. Si alguien tuviera por ahí a la mano una calculadora y pudiera sacar esta operación que les voy a mencionar, la raíz cuadrada de 2, ¿qué nos da? ¿A cuánto es igual? La raíz cuadrada de 3. El número pi, que es 3.14159, y se van los decimales al infinito. Si dividimos 1 entre 3, que nos da igual a 0.333333, y se va al infinito también. Esos decimales, esos números decimales, no los podemos representar en un cociente. Por lo tanto, son irracionales. Se les llama números irracionales. Sin embargo, también forman parte del conjunto de los números reales. En resumen, los números reales es el conjunto universal de los números. Positivos, negativos, enteros positivos, enteros negativos, positivos fraccionarios, negativos fraccionarios, racionales y irracionales. Entonces, ¿qué números no son reales? Los números complejos, que tienen una parte imaginaria. Esos números, que son las raíces cuadradas de una cantidad negativa, son números complejos. No forman parte de la materia de estudio de esta materia, de esta asignatura. Son harina de otro costal, que los verán en otra parte, jóvenes. Solamente se los menciono porque son los números complejos los que no forman parte del conjunto de los números reales. Bien, eso fue lo último que ayer traté de comentarles cuando se nos agotó el tiempo. Vean ahora el ejemplo 3. Dice, el conjunto S está integrado por todos los números enteros positivos. El conjunto S es igual, o dicho de otra manera, contiene a los números enteros positivos. El conjunto universo se define como todos los números enteros. El conjunto universo se define como todos los números enteros. Entonces, S', es decir, el complemento de S se compone de todos los números enteros negativos. Vamos a analizar palabra por palabra lo que nos dice este ejemplo. Observen. El conjunto universo se define como todos los números enteros. Los enteros, jóvenes, son positivos y son negativos. Ese es el conjunto universo. Porque nada más nos dice números enteros.
Y nos dice también S, que está dentro del conjunto universo de números enteros, S está integrado por los enteros positivos. ¿Cuál es el otro conjunto complemento de S? Evidentemente, son los enteros negativos. Estas expresiones, este lenguaje matemático, jóvenes, es muy importante para entendernos en las matemáticas en general y también en este curso. Debemos saber interpretar las notaciones, las denotaciones, como les llaman, de una expresión matemática, pero también su lenguaje. Bien, ejemplo 4. Vamos a empezar a practicar lo que ayer vimos y lo que viene en la actividad 1. Nos dan el conjunto universo. Si ustedes observan, ayer vimos que había dos formas para describir a los conjuntos: el método de la enumeración y el método de la propiedad descriptiva. Esta expresión está con el método de enumeración. Observen la diferencia que vimos ayer. Esta es la expresión del método de enumeración. Y esta es la expresión por el método de la propiedad descriptiva. Son los mismos conjuntos. Es el mismo conjunto. El conjunto A nos dice, contiene, corchetes, los elementos enteros, positivos, impares, menores que 10. Y ya con eso dijimos todo, jóvenes. Observen, entero, positivos, impares, menores que 10. Esta expresión está apoyada en el método de enumeración, el mismo que nos están dando aquí. Aquí este conjunto universo nos lo están dando con el método de enumeración. Y ahora veamos descrito por el método de la propiedad descriptiva. El conjunto A es igual o contiene a los elementos X, tales que la vertical X es un entero positivo impar menor que 10. Este conjunto es el mismo que este. Este está dado por el método de la enumeración y este por el método de la propiedad descriptiva. En esto consiste la primera actividad: saber si nos los dan por este método, plantearlo de esta manera, describiendo sus propiedades. Si nos describen sus propiedades como aquí, debemos plantearlo como aquí, enumerando sus elementos. Bien, con este recordatorio de la clase de ayer, vamos a ver estos ejemplos. El ejemplo 4. El conjunto universo es igual a los elementos 1, 2, 3, 10. ¿Cómo lo podríamos plantear con la propiedad descriptiva? Describiendo sus propiedades. Este conjunto U es igual
a los elementos X, tales que X es un número entero, positivo, menor que 11. Y con eso estamos describiendo este mismo conjunto universo. Entero, positivo, menor que 11. ¿Cabría el -2 o el -7? No, porque sería negativo. Y nos dicen entero positivo. ¿Cabe el 2, cabe el 3? Claro que caben los dos. Contiene los dos elementos, porque no nos están diciendo que sea par o impar. Nos están diciendo que es entero, positivo, menor que 11. No hay otro conjunto que reúna esas características, por lo tanto, está expresado matemáticamente bien. Ahora, este es el conjunto universo. Ahora vamos a ver el concepto de complemento. Y nos dicen A contiene a los elementos 1, 3, 5, 7, 9, planteado por el método de la enumeración. Si a este conjunto lo quisiéramos plantear por el método descriptivo, donde se describen sus propiedades, diríamos A contiene los elementos o es igual a los números enteros, positivos, impares, menores que 10. Este es el conjunto A que está dentro de este conjunto universo. ¿Cuál sería el conjunto complemento? El A', que contendría a los elementos X, tal que X sea un número entero, positivo, par, menor que 11. Si ustedes observan, el A y su complemento A' contienen a todos los elementos del conjunto universo. Como el ejemplo que les puse del conjunto universo del grupo 201, donde A era el conjunto de los varones y A' era el conjunto de las damas. Bien. El conjunto nulo, también conocido como conjunto vacío, y que lo vamos a indicar como phi, con la letra phi, con el símbolo phi. Este ejemplo, jóvenes, el ejemplo 5, me voy a permitir hacer una digresión. Cuando ustedes en álgebra vean los sistemas de ecuaciones, centren su atención en el tema. Para la licenciatura en ciencia de datos es muy importante la resolución de los sistemas de ecuaciones. ¿Por qué? ¿Qué es un sistema de ecuaciones? Es la presentación de más de una ecuación. Con dos ya podemos hablar de un sistema. Igual 3, 4, 5, 50, 100 ecuaciones. Ya todos esos sistemas de más de una ecuación ya las resuelve la computadora, jóvenes. Ecuaciones de 50, sistemas de 50 ecuaciones, sistemas de 100 ecuaciones y demás. Lo que nosotros estudiamos es la idea general. Y la idea general nos dice que un sistema de ecuaciones es más de una ecuación, que tiene
dos variables, X y Y, que al resolverse, jóvenes, al obtener el valor de X y el de Y, estamos determinando el valor de un par ordenado, se le llama. El par X, Y. Pero además debe tener la condición de que cuando obtengamos el valor de X y Y, al sustituir esos valores en nuestras ecuaciones, deben satisfacer a las dos ecuaciones. Es decir, sustituimos el valor de X y de Y en esta primera ecuación y nos debe dar 10. Sustituimos el valor de X y Y en esta segunda ecuación y nos debe dar -5. Es decir, el par X-Y debe satisfacer a las dos ecuaciones. ¿Y qué es eso de que satisface a las dos ecuaciones? Esta primera ecuación nos representa una línea recta, jóvenes. Por eso se llama ecuación lineal. Esta segunda ecuación nos representa a otra línea recta. Bien. Si cuando hayamos obtenido el valor de X y de Y satisface a las dos ecuaciones, quiere decir que esta línea recta tiene un punto de intersección con esta. Tienen un punto en común, ahí donde se cruzan, donde se interceptan. ¿Y eso qué nos resuelve para las tareas útiles? Puede ser que esta ecuación, si a ustedes les encomendaran un estudio de mercado, estudio de mercado que se resumiera en datos para tomar decisiones, esta primera línea podría ser la oferta. Esta otra línea podría ser la demanda. Allí donde se intercepten estaría el punto de equilibrio entre oferta y demanda. ¿Sabrían ustedes con mayor certidumbre, con mayor probabilidad, cuántos productos se tendrían que producir y cuántos productos se pueden comprar de esa unidad? Por eso son tan importantes los sistemas de ecuaciones, porque lo suyo, jóvenes, insisto, es la investigación del dato, la organización del dato, la gráfica de los datos y la interpretación de la gráfica. Bien, eso quería comentarles sobre los sistemas de ecuaciones, que también los vamos a abordar de alguna manera aquí. Ya lo estamos viendo. Los sistemas de ecuaciones se resuelven por diferentes métodos para obtener el valor de X y Y. Quizás algunos ya estén pensando que se puede resolver por el método de suma y resta, por el método de sustitución, por el método de igualación. Voy a resolver este sistema de ecuaciones por el método de suma y resta. Ese método me dice que debo eliminar una de las dos variables X y Y. Al sumarlas, por eso se llama suma y resta, debo eliminar una de las dos variables. ¿Cómo lo hago? A la segunda ecuación la voy a multiplicar por -1. Lo puedo hacer porque voy a multiplicar a toda la ecuación, a su primer miembro y a su segundo miembro. Si hago esto, voy a tener una ecuación con otra expresión, pero equivalente. Es decir, con el mismo valor. No la voy a alterar. Voy a obtener una ecuación equivalente.
Si lo multiplico por -1, aquí me va a quedar menos 4x, aquí me va a quedar menos 3y y aquí más 5. Ahora sumo 4x menos 4x, 0. 3y, pero aquí también me quedó 3y. Menos 3y, 0. Igual a 10. Aquí me quedó más 5. 10 más 5, 15. No puede ser que aquí me haya quedado en el primer miembro 0 igual a 15. Sería un absurdo. Conclusión: este sistema de ecuaciones no tiene solución. El par ordenado que andamos buscando no lo vamos a encontrar porque X y Y, no hay valores para X y Y que satisfagan a ambas ecuaciones. Se nos puede presentar este caso. Decimos que el conjunto solución para este sistema de ecuaciones es S igual a un conjunto vacío. Ustedes dirán, ¿y por qué el conjunto vacío? Pues si no tiene nada, no tiene mucha importancia. Sí, jóvenes. Igual que el 0 para la recta numérica, el sistema numérico no tendría sentido si no tuviéramos el 0. Gran aporte de los mayas hace cientos de años. Sin el 0 no habría sistema numérico. Imagínense ustedes también la importancia de un conjunto vacío. Muy importante, jóvenes. Por lo tanto, esta es planteado por el método de la enumeración. Vean, por el método de la propiedad descriptiva. El conjunto solución de este sistema de ecuaciones es el conjunto de pares ordenados XY, tales que estos pares, este par, satisfaga a estas dos ecuaciones. Pero ya vimos que no hay par ordenado que satisfaga a las dos ecuaciones. Por lo tanto, esto es igual a un conjunto vacío, como lo tenemos expresado aquí. Bien. Subconjunto, jóvenes. En cualquier momento se nos puede agotar el tiempo. Les pido de favor que pasen lista en el grupo de WhatsApp. Les pido de favor que estudien estos materiales. Nos veríamos el jueves de la próxima semana. Terminaríamos de ver, ya entraríamos a las operaciones por conjuntos, a la representación gráfica de los conjuntos y a las operaciones en sí de conjuntos. Sí, terminaríamos de ver este PDF el jueves y el viernes estaríamos terminando de ver el tema y viendo, si nos da tiempo, algunos ejercicios que vienen en la actividad. Ya van a tener a su disposición estos materiales, por favor, consúltelos, estúdienlos. No es suficiente la introducción que estoy dando del tema. Necesitan ustedes estudiar por su cuenta, jóvenes. ¿Qué es un subconjunto? Dice la definición. El conjunto A es un subconjunto del conjunto B si y solo si todos los elementos del conjunto A son además elementos del conjunto B. La relación esta de subconjuntos se denota así. A es un subconjunto. También se puede leer está contenido, porque esta es una C garigoleada.